Espero lo... Acá, ahí, ya. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Hoy nos encontramos reunidos en el Museo de la Memoria, lugar de profundo simbolismo y valor de la historia de la memoria por los derechos humanos. Y felices estamos, hoy además en un día de lluvia maravilloso, de querer saludar y darles la bienvenida a la primera jornada denominada Rehabilitación en Reparación Integral en la Salud en Personas Víctimas de Violación a Derechos Humanos, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos de Chile, y cuyo objetivo es poder identificar experiencias y abordajes sobre el rol de la rehabilitación en los procesos de reparación integral en salud. Desde la perspectiva de los colegios profesionales sanitarios de Chile, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, representantes de la institucionalidad del Estado y personas que han sido protagonistas de los actuales desafíos en materia de reparación en nuestro país. Además, queremos extender el saludo a todas las personas que están en estos momentos acompañándonos en la actividad por streaming a través de la página de Facebook del Museo de la Memoria. Por último, agradecer la organización del Museo de la Memoria y su equipo técnico que nos ha facilitado el espacio y apoyado en la gestión técnica de la jornada. A todos ustedes, muchas gracias. Para iniciar esta ceremonia, queremos invitar al escenario al kinesiólogo Eduardo Tognarelli, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile, que nos pueda dar un saludo de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, las autoridades presentes, los representantes de otros colegios profesionales. Para el Colegio de Kinesiólogos es todo un honor poder estar representados por su Comisión de Derechos Humanos en esta actividad. Los colegios profesionales hemos luchado siempre, históricamente, por un reconocimiento de la sociedad, por el reconocimiento legal de nuestras organizaciones, por el restablecimiento de la condición histórica que tuvieron los colegios profesionales en algún momento como órganos de derecho público, con amplias facultades regulatorias, entre ellas la regulación de la tuición ética. Fuimos convertidos, muchos de ustedes lo saben, durante el periodo de la dictadura militar en simples asociaciones gremiales, pero hemos luchado desde el convencimiento de que la ética y la regulación de las profesiones es fundamental en la integración de la sociedad. Y los colegios sanitarios tenemos un compromiso adicional con los derechos fundamentales de las personas. No podemos entender la salud de las personas si no es a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales están todos los derechos humanos, no solamente el derecho a la salud. La kinesiología está siempre vinculada con personas que sufren sobre todo las lesiones físicas y psicológicas de alguna enfermedad o alguna discapacidad. Por lo tanto, somos especialmente sensibles al dolor, al sufrimiento y a los procesos reparatorios que se requieren para avanzar en una debida rehabilitación. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos ha sabido expresar y profundizar el interés de la kinesiología en la reparación como un acto fundamental de la rehabilitación. El Colegio de Kinesiólogos, representado hoy día por quien les habla, el presidente, reconoce el rol fundamental que ha cumplido la Comisión de Derechos Humanos en esta área y apoya en forma irrestricta sus actividades, y por eso me encuentro hoy día acá, para apoyarlos y para entregarles todo el respaldo que se requiere para abordar de manera seria esta tremenda temática que es la reparación en derechos humanos. Así que
Solo agradecerles la oportunidad, la organización y las actividades que sin duda además nos nutren a todos de información y de sensibilización en estas temáticas. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile y en este mismo sentido queremos invitar al escenario a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos, Jaime Rebolledo y Eduardo Felipe Alfaro, que nos entregarán algunas palabras de bienvenida. Hola, buenos días. Me río un poco porque estaba programado para dar la bienvenida simplemente a ustedes y mi compañera Jamie después nos va a acompañar en una presentación, así que rectifico eso. Estamos muy contentos, la verdad, de estar primero que todo en este lugar tan simbólico para todos nosotros, ¿cierto? El Museo de la Memoria, un lugar de resistencia, un lugar de memoria y un lugar que nos convoca a pensar siempre en los desafíos en torno a la materia de derechos humanos. También estamos contentos y orgullosos de haber generado esta instancia a pesar de que la lluvia, que es muy bienvenida, pero también sabemos que las personas a veces tienen ciertos problemas para asistir, pero los que estamos y los que estamos presentes creo que vamos a poder generar una linda conversación y un diálogo que es parte de lo esencial de este lugar y de lo que queremos provocar en esta jornada. Porque la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos está pronta de cumplir 2 años de formalización. ¿Y qué significa cumplir 2 años de formalización? Significa que pudimos resistir, que pudimos estar siempre pensando en los desafíos de nuestra profesión como kinesiólogos, pero pensándonos siempre en los hechos que nos convocaron y nos unieron a poder hablar de derechos humanos. Y eso fue los hechos que ocurrieron durante el estallido social o la revuelta social, en lo que convocó el 18 de octubre a Chile y que hoy en día nos hace pensar en que estamos frente a grandes desafíos y que estos desafíos no podemos caminarlos solos como comisión. Necesitamos también dialogar con los distintos actores que están pensando en la materia, que están trabajando en la materia. Y es por eso la importancia de cada una y uno de ustedes que estén en este espacio y nada, muchas gracias por estar acá. Como dato breve y cómo vamos a trabajar en esta jornada, hay 3 presentaciones, ¿cierto? Que nos van a generar contenido, que nos vamos a poder nutrir de ellos, un espacio breve de diálogo, de preguntas, y luego nos vamos a ir a un coffee break para después pasar a una metodología participativa, para que todas y todos podamos conversar y compartir experiencias. Así que eso, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos. Los kinesiólogos y kinesiólogas pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos celebran su 2º año de formalización y en este sentido la jornada está pensada para invitarles a ser parte de un espíritu articulador de fortalecimiento de los lazos que nos unen como gremios, organizaciones, comisiones y personas que piensan, viven y luchan los derechos humanos. Para iniciar la jornada, les invitamos a escuchar la primera charla que nos entregará la asistente social Paula Godoy Echegoyen, coordinadora nacional del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, programa PRICE. Muchas gracias. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, ya. Me voy a sentar, a ver. Me voy a poner acá. Bien. Espérenme un momentito, por favor. Ahí estamos. Bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, felicitar a los 2 años de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos.
y al Colegio de Kinesiólogos también, sin duda, porque también ha facilitado y ha hecho un arduo trabajo en este tiempo para que esta comisión tenga vida. Así que creo que es muy importante valorar el trabajo que se está haciendo desde el Colegio de Kinesiólogos, y lo planteo también porque en la experiencia que hemos ido desarrollando en el trabajo desde el programa PRAI, la disciplina de la kinesiología cada día empieza a tomar más relevancia en el quehacer de la atención directa de los equipos de salud, PRAIS, que es desde el lugar que le hablo. Así que nada más que felicitar al Colegio de Kinesiólogos y muy especialmente a la Comisión de Derechos Humanos de este colegio, a todo su equipo, por este lindo desafío que están sacando adelante. Sin duda, estos espacios de reflexión y de intercambios interdisciplinarios es lo que nos permite crecer y lo que le permite también a los poderes del Estado y al Estado, que si quiere, tomar lo que nos dejan estos espacios para generar adecuadas estrategias desde el Estado para el ejercicio de su obligación, garantizar y proteger. Lo primero que quiero señalar es que el título de la presentación habla de la rehabilitación como componente de la reparación integral. Y quería hacer una precisión. No es un componente, sino que es un principio orientador. Yo creo que es importante hacer esta salvedad porque una de las cosas que también nos deja el aprendizaje y el día a día es que la importancia del lenguaje y la importancia de utilizar conceptos adecuados, que nos permite, sin duda, la claridad de la comunicación, cada vez nos permite que podamos alcanzar adecuadamente nuestros objetivos de trabajo. Dicho esto, para nosotros reflexionar en torno a la rehabilitación como concepto, como paradigma, nos convoca, es un mundo inmenso, nos convoca a que nos paremos desde distintos lugares cuando nos paramos desde este concepto que es la rehabilitación. Sin embargo, acá, y reconociendo las múltiples posibilidades y los aportes que desde ahí, que esto conlleva en relación a la salud y el bienestar social, hoy me corresponde a mí enunciar, referirme a ella desde la obligación de los Estados en investigar los hechos, disponibilizar medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque estamos frente a un Estado que violó los derechos humanos y por tanto nos tenemos que hacer cargo como sociedad completa. Dicho esto, y mirando esta primera lámina, tenemos que irnos un poquito a la historia. La historia se importa y es fundamental para poder construir el hoy y el futuro. Si no miramos la historia, si no miramos lo que cada detalle de la historia nos puede entregar, si no miramos sus aciertos y desaciertos, no podemos pensar en un hoy y en un mañana de verdad adecuado y de verdad cumpliendo satisfactoriamente nuestros objetivos. Dicho esto, en Chile, y las medidas que hoy día existen en torno de reparación integral tienen origen en la dictadura militar en Chile, 11 de septiembre de 1973, que dura hasta el 10 de marzo de 1990, cuando asume un gobierno democrático. Tiene un origen detrás de una concertación en torno de una forma de dominación de un modelo, la instauración de un modelo económico, político, que pretende dominar a los cuerpos. Es una experiencia, y esto que lo digo con tanta, esta afirmación, nace y viene de lo que los relatos nos indican, las experiencias de vida de quienes lucharon contra la dictadura. También recordar que hoy día muchas voces nos indican que las violaciones a derechos humanos no nacen aquí, en la dictadura militar. Si miramos nuestra historia y nos vamos a los años 1800, el Estado de Chile tiene tremendas deudas con nuestros pueblos originarios. 10 de marzo de 1990 en adelante, 11 de marzo de 1990 en adelante, y gracias a la lucha y al trabajo de las organizaciones sociales de derechos humanos, gracias a la lucha de las personas y de los familiares de quienes fueron ejecutados, ejecutadas, desaparecidas y desaparecidos, y a los sobrevivientes, empieza el ejercicio del Estado. No podemos pensar que hubo un ejercicio inmediato desde un lugar
político, desde un poder del Estado. Tenemos que reconocer y situar la labor, la lucha de las organizaciones, de las personas que se vieron directamente afectadas, sus familiares y sobrevivientes. Se formaron comisiones calificadoras, vino el informe RETIC, vinieron recomendaciones hacia el Estado. Hoy día, a 32 años de ese 11 de marzo, tenemos una tremenda experiencia que nos indica cuáles fueron los desaciertos de estas comisiones. Escuchémosla, miremosla, porque todavía en Chile, hoy día en Chile, sabemos que tenemos tremenda deuda, no solamente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de dictadura, pueblos originarios, sino aquellas violaciones a derechos humanos cometidas desde el 90 en adelante y que cobran tremenda fuerza con tremendo despliegue a partir del 18 de octubre de 2019 en adelante. ¿Qué es PRAIS? ¿Desde dónde nos toca hablar? Desde un programa de salud pública, desde un programa de Estado, desde un lugar donde el Estado de Chile, la institucionalidad pública, ha puesto financiamiento, ha hecho algo, un despliegue. Habla desde la experiencia este programa con alcance nacional. Escuchamos a todo el territorio, miramos qué es las especificidades que nos entrega cada lugar de este territorio. Y que es importante conocerla, porque si queremos de verdad que esto avance y alcanzar la no repetición, debemos de escuchar, conocer cada rincón de este territorio, cada realidad y cada configuración de este tremendo daño, de este tremendo trauma que dejan las graves violaciones a derechos humanos. PRAIS es una estrategia de salud, así nace. Hoy día es concebido y se aspira sobre él grandes cosas, pero debemos mirarlo como lo que es. Es una estrategia de salud que forma parte de un conjunto de medidas que define el Estado en materia de justicia, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de memoria. Está compuesto por equipos de salud interdisciplinarios. Contamos con profesionales de la medicina, del trabajo social, de la psicología, de la kinesiología. Contamos con profesionales del área también, de la ingeniería, qué interesante, del área de la educación, interdisciplinario, encargados de la atención directa, encargados del día a día trabajar con las personas que fueron violentadas en sus derechos humanos. Estos equipos de salud a diario se enfrentan al relato del dolor y también a diario son testigos de cuán efectivas y eficientes son estas medidas. Es complejo, porque ahí en la práctica diaria nos damos cuenta dónde están las insuficiencias del Estado. Ahí en la práctica nos damos cuenta que hoy día la actividad en materia de reparación desde la acción del Estado se encuentra fragmentada, se encuentra estancada. No cuenta con los recursos administrativos, políticos, técnicos, financieros que requiere un despliegue como este para atender la complejidad del trauma que aquí se carga. Y es una realidad que se enfrenta a una aspiración que intenta reunir los distintos lugares que requiere esta materia para desarrollarse en el ámbito de la verdad, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la construcción de memoria. Los componentes biopsicosociales de la atención reparatoria en salud. Con esto trabajamos, con tremendos dolores. Trabajamos las violaciones a derechos humanos, conlleva la generación de un trauma social, un trauma biopsicosocial, con consecuencias y secuelas de alta vulneración. Originan patologías en salud física y mental influenciadas y condicionadas por acontecimientos de carácter político, históricos, sociales, culturales y económicos. Inciden en la biología y ciclo vital de los cuerpos. Impacta de forma multideterminada y permanentemente en el tiempo, con efecto expansivo
sobre los vínculos familiares y sociales, con efecto transversal y transgeneracional. Esto nos toca atender. ¿Cómo se configura todo esto? En los cuerpos, en las individualidades, en las personas, en lo que van construyendo en lo que vamos construyendo como seres humanos, sociales y como sociedad. ¿Qué tenemos que tener a la vista? Estamos hablando de un trauma complejo y social, tremendo, es un problema social, es un problema de salud pública, con transversalidad, transgeneracionalidad, donde el ejercicio del derecho está permanentemente tensionándonos, con territorialidad, intersectorialidad, con comunidad, con el ejercicio de la red. Y cuando hablo de la red no solamente hablo desde el ejercicio de la salud pública, sino hablo del ejercicio de la sociedad completa, con participación, donde el vínculo terapéutico es fundamental. Acompañamiento, desconfianzas, fractura social. Estado, reconozcamos que el ejercicio de la violencia de Estado nos divide y tenemos una responsabilidad, genera horror. La experiencia mundial en general y el compromiso de los Estados, y en específico el de Chile, cuando ha firmado tratados y otros instrumentos, cuando participa del concierto mundial de cuáles son los derechos fundamentales que elegimos, que consensuamos, nos indica y nos entrega un elemento, nos entrega un elemento, una carta de navegación. Verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación. Y cuando hablamos de reparación hablamos de restitución, satisfacción, indemnización y rehabilitación, que es desde donde el principio, desde donde como programa PRAI nos debemos parar. Debe responder estos principios. ¿Qué nos plantea el estándar? Que apunta que las medidas que toman los Estados deben ser progresivas, adecuadas, efectivas y proporcionales al daño. ¿Quién determina la proporcionalidad? La provisión de servicio que debe existir debe ser abierta, infinita, con abordaje integral, es decir, una variedad de respuestas atendiendo a la gravedad de la vulneración, del daño ocasionado, que sabemos tiene efectos inmediatos y de largo plazo. El artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos conceptualiza la rehabilitación. Medidas destinadas a brindar atención médica psicológica necesaria para atender las necesidades de salud física y psíquica de las víctimas, mismas que deben brindarse de forma gratuita e inmediata. Yo hoy día quiero tensionar también a la institucionalidad del Estado cuando vamos generando modelos universales de atención, cuando tenemos un 7% que todavía pagan las personas en su salud, que permanentemente nos están problematizando esto. Dice que estos servicios deben ser gratuitos, prestados por profesionales especializados, formación, capacitación, y tener herramientas, cuidarnos como equipos especializados. Usualmente de instituciones públicas, salvo que el Estado dice carezca de ellos. Y sabemos que es así, en cuyo caso deberá recurrir a instituciones privadas o de asistencia social especializada. Tenemos una sociedad civil organizada con tremendas competencias, colegios profesionales, ONG, fundaciones, grupos de salud, que los hemos conocido a propósito de lo vivido en la revuelta social. Dos dimensiones, para ir cerrando, dos dimensiones que tienen que conversar y que hoy día no están conversando. La dimensión política, el lugar donde están los tres poderes del Estado, el lugar que debe proveer condiciones para que los equipos técnicos puedan hacer su trabajo. Equipos técnicos que permanentemente deben ser escuchados, porque es ahí donde está la respuesta de las medidas más adecuadas que el lugar político debe tomar, debe decidir. Porque es ahí, en el sector de la calle, en el sector del Vox, donde se escuchan los relatos, donde vamos conociendo la configuración del daño. El caso a caso es el que nos indica
cuál es la medida correcta, cuál es la política más adecuada. Mientras no exista diálogo en estos dos lugares, un diálogo adecuado, un diálogo que recoge la experiencia del lugar del Estado, que lleva 32 años haciendo un ejercicio y que de los años 1800 ejerce violencia de Estado. Y tenemos la experiencia también del mundo de la sociedad civil, como ya dije, en los colegios profesionales, la ONG, las fundaciones, etcétera, y que como sabemos desde dictadura en adelante ha ido generando con la autogestión la atención y el acompañamiento a las personas, familiares, víctimas y sobrevivientes. Esto es importante. Esto es importante. Este diálogo es fundamental. En este diálogo podemos encontrar las respuestas, el camino correcto, porque miramos los aciertos y los desaciertos. Hay algo que en este último tiempo estamos diciendo algunos colegas que trabajamos en PRAI: la rueda está descubierta. Tenemos que saber echarla a andar. No puedo no vincular, porque la historia no la podemos desconectar. ¿Cómo miramos todo lo que he dicho atrás a propósito de las personas que fueron lesionadas, afectadas en el contexto de la revuelta social? ¿Qué dijimos desde PRAI? Miremos para atrás. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto es integral, tiene que estar todo el Estado. Lo miramos desde salud. ¿Qué dijimos? Atención inmediata. ¿Está pasando esto hoy día? ¿Estamos mirando integralmente y haciendo una atención integral efectivamente? Son preguntas que permanentemente y a diario nos están tensionando. Recursos propios del Estado a disposición, actualizados, con la responsabilidad y con el tenor de la magnitud del daño, que la magnitud del daño trae. La alianza con la red del extrasector. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Cuando tenemos hoy día en Chile, la experiencia nos indica que tenemos saberes y competencias disponibles para avanzar el camino y la construcción para la no repetición. Y lo más importante, las organizaciones. Sin ellas, esto no va a funcionar. Por último, este es un texto, lo escribió Daniela Peñasoto, hija de una persona ejecutada el año 1983, en el caso de Fuente Ovejuna. Ella la semana pasada estuvo en una reunión con el ministro Carroza, porque aún a 40 años de cumplirse prontamente este caso, aún la justicia no concluye sus procesos penales ni civiles. Y ella dice, a 40 años, quiero agradecer esta instancia para pedir al máximo tribunal el último gran esfuerzo para poner en tabla y dictar sentencia por el caso de mi padre Sergio Peña, asesinado alevosamente y premeditadamente en el caso de Fuente Ovejuna. Actuaron ahí un fuerte contingente de fuerzas policiales del Estado de Chile, lo mataron a mansalva con armamento de guerra, lo rafaguearon rendido con los brazos en alto. Mi papá no era un asesino, quería vivir con su familia en un Chile libre de dictadura y justo para todos. El próximo año se cumplen 40 años de su asesinato y nuestras vidas cambiarán para siempre. Mis abuelos, los padres de Sergio, murieron sin justicia para su hijo. Mi mamá, que ha investigado el caso desde el primer día y ha puesto todos los antecedentes en la justicia, hoy está gravemente enferma. Mi hermana y yo hemos crecido prácticamente toda nuestra vida sin justicia. Ahora nuestras hijas no entienden por qué esto no se resuelve. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué tanta impunidad? Sin una pronta justicia es imposible cerrar nuestras heridas. El dolor es cada día más persistente. La incertidumbre nos hace mal, nos enferma, nos estresa, nos llena de miedo porque no sabemos qué pasará. Cotidianamente existe el temor de que no habrá nunca justicia, que cerrarán nuestras casas, nuestras cosas en la más oscura impunidad. Necesitamos urgentemente cerrar los procesos para curar las heridas abiertas, para terminar con tanto dolor y desesperanza y para que nuestras hijas,
las nietas de Sergio, empiecen por fin a creer en la justicia y en la paz. Tenemos una responsabilidad como Estado, que es no generar más violencia institucional. Esto nos indica que como Estado estamos generando violencia institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu pasión. Y ciertamente tenemos sin duda muchos desafíos y también en estos 32 años aciertos y desaciertos que esperamos hoy día podamos también hacernos esa pregunta y saber cómo poder resolverlo o acercarnos a una respuesta, ¿no?, desde nuestro quehacer. A continuación, les invitamos a escuchar nuestra segunda charla, que nos entregará la psicóloga Francisca Pese, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile. Muchas gracias, bienvenida. Ya, a ver, ¿se escucha? Hoy no los veo con las luces, qué raro. Sí. Yo la pongo. Okay. Bueno, entonces mientras los saludo a todas, todos, todes, agradezco enormemente la invitación al Colegio de Kinesiólogos y Kinesiólogas para compartir en este espacio nuestra experiencia desde nuestra disciplina en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Algunas cosas que yo pensaba comentar, ya las dijo Paula, así es que voy a avanzar rápido en algunos puntos para centrarme, digamos, en el tema que hemos acordado con Felipe. Yo voy a problematizar, que es la necesidad de la participación de la comunidad en los procesos de reparación y de rehabilitación. Bueno, la definición de derechos humanos nunca está de más, porque yo creo que para ir viéndolo desde el problema, ¿no? Hablamos mucho de formación en derechos humanos y de necesidad de formación en derechos humanos, pero también hay mucho desconocimiento al respecto. Se piensa que los derechos humanos también son una especie de entelequia, digamos, inabordable, y que todo es derechos humanos, y es un poco así, pero no tanto tampoco, ¿no? Entonces, para nosotros como psicólogas y psicólogos también es importante contarles que nosotros hemos ido descubriendo que si bien la formación en derechos humanos es importante, no es la solución. Nosotros sabemos súper bien que saber o conocer de una cierta materia no garantiza el cambio de la conducta. Entonces es importante saber, pero hay que ir más allá. Como decía Paula, los estados entonces en relación a los derechos humanos tienen ciertas obligaciones. Antes de que se produzcan las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Y esto es lo que debería estar sucediendo en este momento, en todas partes, en todos los lugares de nuestro país, ¿sí? El Estado tiene que respetar los derechos humanos, o sea, no los puede violar. Pero no solo basta con eso, el Estado tiene que proteger los derechos humanos, por lo tanto tiene que intervenir o impedir que otras personas vulneren derechos. Y me acuerdo entonces inmediatamente de lo que pasó con Francisca Sandoval, que el Estado ahí sí tiene responsabilidad, independientemente de que los hechores de los disparos eran personas civiles. El Estado debió haber intervenido ahí y haber impedido esa acción
vulneración de derechos en la lógica de las garantías de los derechos, que es la lógica con que se trabaja en el enfoque. Y como tercera cosa, el Estado debe realizar los derechos humanos, por tanto debe generar todas las condiciones necesarias y destinar todos los recursos necesarios para que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos, ¿sí? No basta con respetarlos, hay que garantizarlos. Y en ese sentido aparece un concepto, digamos, que es súper importante en materia de derechos humanos, que es el concepto de la equidad, ¿sí? La igualdad versus la equidad. Somos todas las personas iguales en derechos, como dice la definición de derechos humanos. Sin embargo, no somos todos iguales, somos todos distintos, y vaya que somos distintos. Por tanto, el Estado debe hacerse cargo de esas diferencias y generar las ayudas graduadas, ¿no?, y necesarias para cada grupo de personas de acuerdo a estas diferencias, para que en equidad puedan ejercer todos sus derechos. Eso quiere decir entonces que seguramente algunas personas van a necesitar de más apoyo que otras, y tal vez algunos casi no requieran apoyo. Esa ayuda diferenciada o ese trabajo diferenciado con el inspirado, digamos, ¿no?, y garantizando el principio de equidad, es el que corresponde realizar desde el Estado para garantizar el ejercicio de todos los derechos. Y los principios del paradigma son el principio del respeto irrestricto de la vida y la integridad de las personas. Este principio es súper importante, el de la progresividad, porque en el fondo establece que el Estado, se entiende, ¿no?, desde los sistemas de protección de los derechos humanos, que el Estado no tiene necesariamente la posibilidad de garantizar todos los derechos de un día para otro. Por lo tanto, digamos, lo que establece este principio es que el Estado debe hacer los esfuerzos máximos y debe ir avanzando progresivamente en la garantía de los derechos, y junto con ello generando mecanismos para que no haya retroceso. Este es el principio en el que yo me quiero centrar en unos minutos más, que es el principio de la participación. El enfoque de derechos humanos establece que todas las personas somos sujetos de derechos, y por tanto el Estado debe entendernos como personas que debemos ejercer, ¿no?, estos derechos, y no como personas que debemos ser asistidas. Y esa diferencia que se ha discutido tanto, ¿no?, en el marco, digamos, de la redacción de la nueva Constitución, nos habla de un Estado que tiene un modelo diferente. Y ese Estado no debería hacer política pública alguna, tampoco una política de reparación, sin participación, como les decía la Paula al final, de todos los actores y actoras relevantes en el proceso, ¿sí? La sociedad civil, las personas a las cuales les va a llegar la política pública, y también los técnicos, ¿sí? Aquí la política pública no se desarrolla por expertos solamente. Y eso es algo que al Estado de Chile le está costando mucho. Ha avanzado mucho en, por ejemplo, la multidisciplinariedad, la intersectorialidad, que hace 10 años atrás era impensada. Sin embargo, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para la formulación de política pública es algo que cuesta. En general, lo que se hace es rendir cuenta, ¿ya?, o responder, digamos, los requerimientos y las consultas, pero no hacer parte del proceso de la gestión del Estado a la sociedad civil. Y eso es algo que vamos a ver también que está pendiente en las políticas de reparación. Este es otro de los principios del enfoque, el de igualdad y no discriminación, que debe ser garantizado a todo evento. Y el principio pro persona o pro homine, como se decía antiguamente, que quiere decir que cuando dos normas concursan o chocan, hay que tomar, o cuando dos estándares o dos políticas, porque en principio esto estaba pensado para la administración de justicia, pero ya no se usa solo para la administración de justicia. Cuando dos normas o cuando dos situaciones ponen en jaque al Estado respecto de que no sabes
cuál de los dos caminos tomar, porque o sigues la norma técnica de salud o sigues la forense, por ejemplo. Cuando chocan, ¿cuál es la que tú debes usar? ¿Cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? Si hay dos leyes o dos normas que concursan, ¿cuál es la que hay que usar? La que sea más beneficiosa para la persona. Eso dice el enfoque. ¿Ya? Ok. Bueno, esto ya lo dije, el enfoque reconoce entonces a las personas como sujetos de derecho y como les decía la Paula, el Estado frente a esto tiene ciertas obligaciones y frente a las violaciones a los derechos humanos tiene que investigar, perseguir, sancionar y reparar, ¿sí? Y la Paula estableció también cuáles eran los principios de la reparación y dentro de ellos está la rehabilitación. Los programas de reparación en Chile y la experiencia que tenemos básicamente es la que les ha presentado la Paula desde el PRAIS, que yo creo que es súper importante también considerar que a pesar de todas las críticas y de todas las falencias que hay en relación al PRAIS, porque sin duda, digamos, en nuestro sistema de salud siempre hay más necesidades de las que el sistema puede cubrir. El PRAIS es un programa inédito en el mundo, ¿ya? Es un referente mundial. No existe una experiencia similar en ningún otro país del mundo, no solo en Latinoamérica, ¿ya? Y eso es súper importante. Los chilenos somos apocaditos y ahí tenemos, digamos, una experiencia muy, muy importante y además con la posibilidad de hacer política de salud pública, porque hay ahí, digamos, información de una población que se puede caracterizar y que puede permitirnos entonces tomar decisiones respecto de esta población que no tiene ningún otro país. ¿Ya? En general, los muestreos de personas, por ejemplo, sobrevivientes de tortura o de trauma complejo, lo que hay publicado son experiencias de 20 casos, 15 casos, y nosotros acá tenemos, ¿cuántos, Paula, ya, usuarios? 850.000 casos, y tenemos primera, segunda y tercera generación, y cuarta incorporándose, y además tenemos podemos trazar longitudinalmente cómo, digamos, ha ido cambiando la salud de esta población y hacer comparaciones que ningún país, digamos, tiene esa posibilidad. Y en relación a los efectos, por ejemplo, a los efectos en el ámbito físico, sabemos que estas necesidades de intervención en lo físico han ido apareciendo con el tiempo con mucho mayor fuerza. Si bien lo físico en lo inmediato, ¿no? Cuando se produce la tortura, o en particular en la tortura, requiere, digamos, de una atención, el grupo, digamos, ¿no? Que mayoritariamente fue víctima de prisión política y tortura, eran personas jóvenes. ¿Ya? Entonces se recuperaron, entre comillas, de sus heridas, de sus lesiones más o menos rápido, ¿sí? Y al comienzo, entonces, las necesidades en salud eran más bien relacionadas con la intervención en el área de la salud mental. Pero con el pasar de los años empezaron a aparecer otras necesidades, ¿sí? Y empezamos también a darnos cuenta que esta población tenía casi los mismos problemas, algunos no, algunos son propios del trauma, pero en general casi los mismos problemas que la población general, sin embargo con prevalencias mucho mayores, ¿no? Entonces nos encontramos con un grupo de personas que mueren más de cáncer que la población general y nos encontramos con una población que tiene 17 años en promedio de menos años de esperanza de vida. ¿Ya? En un estudio realizado por Carlos Madariaga en relación a las causas de muerte de personas sobrevivientes de tortura en Chile. Entonces tenemos la posibilidad de contar con esa información y de tomar muy buenas decisiones y muy fundadas decisiones en relación a la política en materia de salud. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que siempre suceda, pero están ahí los datos.
Pues bien, en el nivel psíquico, el impacto en general, podría estar varios días hablándole de eso en realidad, porque ese es como lo disciplinario propio de la psicología, pero hablamos aquí de un daño que nosotros podemos clasificarlo dentro de un tipo de traumas, que son los traumas complejos, y que son traumas que se relacionan con efectos que impactan negativamente a las personas y que se dan como en secuencias, permanecen durante el tiempo, ¿ya? Y dentro de los traumas complejos encontramos los relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos y asociados a este trauma los conceptos de trauma psicosocial y de traumatización extrema, que es el que está en la norma técnica del Price, que es de Bruno Bettelheim, y también los traumas complejos, como para que se hagan una idea, dentro de los grupos de los traumas complejos también está la violencia sexual cometida por alguna persona conocida, como para que más o menos se hagan una idea, digamos, de qué tipo de traumas estamos hablando, si es que no conocen qué es lo que, mucho, digamos, del tema de la violencia política. Y en lo social, que es lo que me convoca esta mañana, también hay efectos, ¿no? Hay efectos individuales, hay efectos familiares. Dentro de los efectos familiares también, Paula mencionó algo, ¿no? Hay efectos que son transgeneracionales, porque este tipo de experiencia le genera un quiebre a la persona y la persona, para resolver ese quiebre, cambia. Y cambia de manera estructural y para siempre. ¿Sí? Bueno, estructural es permanente. Y al cambiar de manera estructural, entonces, modifica la forma de relacionarse con su entorno. Por lo tanto, cambia la familia. ¿Sí? Y como cambia esa dinámica, eso se va transmitiendo, se transmite a la generación siguiente porque la dinámica cambió, por lo tanto, porque las relaciones se dan de una manera distinta y eso genera un impacto, digamos, que se va transmitiendo hasta en una cuarta generación, vamos, ¿no? Porque cuando empezamos este trabajo pensábamos que eran 3, pero ya sabemos que eso era insuficiente. Y en el ámbito social yo creo que ahí es donde está la mayor deuda. ¿Sí? Todos hablamos de trauma psicosocial, traumatización extrema. Es como lógico, digamos, que hay impacto en la comunidad también, ¿sí? Pero es lo menos abordado. Y dentro de la comunidad, conversábamos hace unos minutos atrás, y que para mí es súper importante mencionarlo, el trauma vicario y el trauma de los intervinientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los equipos que trabajan con grupos de personas traumatizadas y con experiencias en trauma complejo en general, ¿no? Porque el impacto, este daño, digamos, este efecto es contagioso, tiene un alto poder de contagiosidad, por lo tanto también se transmite a los equipos intervinientes. Vamos a saltarlo el Price. Pero post revuelta popular y estallido social se creó otro programa, ¿sí? El polémico Piro. Y bueno, yo lo traigo a colación un poco para comparar, ¿no? Qué es lo que hemos hecho en Chile en materia de reparación en el ámbito de la salud. Y es curioso, ¿no? Es curiosa la experiencia del Piro, por decirlo en suave, en la medida que teníamos una gran experiencia en el Price, ¿no? Sabíamos mucho de esto, sin embargo, creamos este otro programa que no se nutre, pero para nada, de toda esa experiencia, ¿sí? Entonces, todo lo que la Paula describió del Price, el Piro no la tiene, o no la tuvo, ¿ya? Entonces, no tiene presupuesto propio, hay ahí, digamos, una multidisciplinariedad que está muy abocada a la rehabilitación del daño ocular y no a la rehabilitación integral. No cuenta con ninguna medida de reparación. Los colegas que estaban en ese programa
tenían que trabajar en psicoeducación supuestamente y en la lógica de la rehabilitación de la persona, ¿no? Empezar a enseñarles a adecuarse a las prótesis o cosas ya más bien ocupacionales, por decirlo de alguna manera, y nunca se consideró la intervención psicológica para la rehabilitación del trauma psíquico, por ejemplo. Los colegas lo hacían igual, pero no era parte del programa. Además está centrado en un modelo biomédico, modelo biopsicosocial, las winchas, ¿no? Entonces, es bien curioso. Disculpen, es bien curioso lo que pasa aquí y cómo surge este programa como una cápsula, digamos, dentro de un servicio de salud en particular, porque además no tiene distribución nacional, y como que tratan de inventar la rueda de nuevo, pero sin, digamos, tomar las experiencias de aprendizaje del gran programa de reparación que tenemos en Chile, a pesar de sus falencias, ¿no? Pero de verdad es que es importante reconocer también, los chilenos somos como bien tira para abajo y si bien, como les digo, tiene falencias, pero es un referente y es una experiencia única a nivel mundial, el PRICE. El PIRO, no sé. Y bueno, ambos, digamos, tienen que ver con salud, programas de salud institucional, y consideran gastos públicos. El PIRO no tenía presupuesto, vaya que fue complicado conseguirle presupuesto y después nadie sabía dónde estaba el presupuesto. Y bueno, todos entonces los intervinientes son funcionarios públicos. Ahora, ¿qué pasa aquí con la no participación de la comunidad? Y yo aquí quiero detenerme un par de minutos para cerrar y que después espero podamos conversar respecto de esto. La Paula en su presentación parte, ¿no?, desde el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, porque es el que de alguna manera fundamenta también la necesidad de la creación del PRICE. Pero también menciona que en Chile se han violado siempre los derechos humanos. Y las violaciones a los derechos humanos no se producen porque sí, ¿no? No porque el Estado sea malo y torturador intrínsecamente, digamos, ¿no? Aquí lo que sucede y lo que es endémico es que hay un conflicto, y hay un conflicto entre grupos, ¿no? Entre grupos que quieren cosas distintas, y el Estado, entonces, en estos conflictos como que tomara carta o tomara partido por uno de los lados, digamos, ¿no? Y despliega toda su fuerza en contra del otro grupo. Eso es lo que muy, muy resumidamente sucede. Y entonces nosotros nunca hemos contemplado en la lógica de garantizar la participación en la rehabilitación, pero tampoco en la intervención propiamente tal, la reparación del daño producido a la comunidad, ¿sí? Nunca trabajamos, hicimos algunas acciones, existen, ¿no?, para no ser tan injusta, pero no trabajamos la resolución del conflicto intergrupal. ¿Ya? La rehabilitación la entendemos y entendemos la salud desde la lógica de la intervención en la red de asistencia de salud. Sin embargo, no intervenimos las comunidades. Las acciones que hemos realizado, como yo les decía al comienzo, más bien han tenido que ver con capacitación en derechos humanos, difusión de la materia, también, digamos, la creación y conservación de sitios de memoria, que, bueno, es todo un tema también porque el Estado no se ha hecho cargo del financiamiento y la mantención de esos sitios, y es toda una pelea que han tenido que dar los sobrevivientes para que eso se mantenga. Sin embargo, eso no es suficiente. Esos sitios de memoria son la evidencia, ¿no?, de este conflicto que es histórico y que sin duda, y esto es una postura personal, en mi opinión, tiene que ver con la lucha por los derechos sociales. ¿Sí? Y por entonces las desigualdades, ¿no?, que existen en la sociedad. Y por eso cada cierto tiempo aparecen, y como que vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer en la revuelta popular, ¿sí? Vuelve a aparecer la necesidad de exigir salud, pensiones dignas, educación de calidad, etcétera, etcétera. Esto no es primera vez en la historia del país que sucede. Ese conflicto no se ha resuelto nunca.
Y entonces las garantías de no repetición se nos van un poco a las pailas, dicho en chileno, en la medida en que nosotros sigamos entendiendo el problema como un problema que solo hay que abordar desde la salud y que en esa lógica de la salud biomédica, la salud se hace en la red de atención de salud y no se hace en la comunidad, porque en mi opinión la intervención en la comunidad es salud también, ¿sí? Pero pasa un poco por el enfoque, ¿no? El modelo de salud. Y en Chile no trabajamos con un modelo comunitario de salud, sin duda. Entonces, ahí hay una deuda pendiente y eso, para ir cerrando, se relaciona con ciertas características del daño de las personas sobrevivientes. Las personas sobrevivientes del trauma complejo, en sus relatos, mencionan esto, mencionan que su vida cambió para siempre después de esa experiencia, las cosas nunca han vuelto a ser como antes, sin embargo, sienten que al mirar a su alrededor, y con esto no me refiero, digamos, a su núcleo cercano, sino que la sociedad en general, hace como si nada de esto hubiera pasado, como que todo sigue igual. Entonces las víctimas se sienten solas y que recorren un camino solo o solas o soles en el que son completamente incomprendidos por la comunidad, que no logra hacerse cargo y hacerse parte de esta experiencia que es colectiva. No es solo individual, y con esto no quiero hacer comparaciones del impacto del daño, sin duda son diferentes, ¿ya? Pero aquí hay un problema, no vamos a lograr hacer reparación si no trabajamos con la comunidad. Esa es mi conclusión, o es mi hipótesis en realidad, porque no lo hemos hecho. Tendríamos que ver qué resultados tenemos si lo hacemos. Sin embargo, ahí hay una arista en la que no hemos trabajado, entonces es difícil resolver este camino y esta soledad de las personas sobrevivientes en la medida que nosotros los atendemos ahí, ¿no? En el espacio del PRAIS, pero después tienen que volver para su casa y tienen que volver a su barrio y tienen que volver a su entorno donde inclusive podrían ser estigmatizados, ¿no? Oye, las personas de esa casa son las víctimas de la dictadura, ¿no? Y no hay un hacerse cargo de la comunidad del fenómeno de la violencia institucional, como no hay el hacerse cargo de la comunidad de un montón de otros fenómenos. Nosotros en el colegio, y con esto cierro, hemos estado esta última semana y media o 2 semanas muy abocados al tema de la denuncia de aplicación de electroshock en un hospital psiquiátrico en Valparaíso, y hemos conversado mucho respecto de cómo nosotros como comunidad excluimos, ¿no?, a las personas que tienen discapacidad psicosocial y quisiéramos que estuvieran por ahí bien encerrados, digamos, ¿no? Sin verlos mucho, porque uno de los temas tabús que yo creo persisten al día de hoy es ese, la locura, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que aquí, guardando las proporciones, pasa un poco parecido, ¿no? Como sociedad no nos hacemos cargo de la diversidad. Y nosotros como comunidad somos eso, personas con diagnósticos psiquiátricos, personas viejas, niños, niñas, personas del mundo de la diversidad sexual, personas indígenas, personas que han sobrevivido a experiencias de trauma complejo y, en fin, ¿no? Podríamos hacer una larga lista y todos deberíamos convivir en el mismo espacio, conociendo mucho más de las necesidades y de los dolores y los aciertos y las felicidades de quienes nos rodean. Lo dejo por ahí porque es como yo creo que hay... quiero problematizar, digamos, el tema de la participación de la comunidad en la rehabilitación. En mi opinión es una gran deuda. Muchas gracias.
agradecemos a Francisca Pese y nos deja la ventana abierta de que quizás es el momento de que los expertos y expertas pasemos un poco a ser más observadores y a lo mejor también a ser más moderadores, más que dirigir por dirigir. Bueno, dejo abierta también esa inquietud. Invito a Jamie Rebolledo y Felipe Alfaro, que son integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que van a dar una conclusión a esta primera actividad. Gracias. Aló, aló, ahí sí, gracias. Bien, bueno, ha sido una mañana muy emocionante, agradezco a las compañeras sus presentaciones, relevan un diagnóstico que teníamos como comisión de que es necesario formarnos y también articularnos con los otros espacios, como somos nuevitas como comisión, tenemos ahí harto camino que recorrer. Vamos a terminar esta serie de presentaciones contándoles un poco sobre la comisión, lo que hemos ido haciendo y qué creemos nosotras que son los desafíos para pensar una kinesiología con enfoque de derechos. Nosotros, como ya mencionó Felipe en los saludos iniciales, nos conformamos a partir del proceso que se vivió. Aló, ahí sí. Y que hemos denominado comúnmente como el estallido social, también por la necesidad de unirnos, de encontrarnos para sumarnos a la denuncia de los actos de violencia policial y reflexionar en la kinesiología las consecuencias físicas, sociales, psicológicas, económicas también que estas situaciones traían. Nos conformamos desde distintos lugares. Algunos trabajamos en la academia, otros trabajan en la atención primaria, otros trabajan en el sector privado, en ámbitos como la salud de las mujeres, ámbitos como la salud musculoesquelética, ámbitos de salud laboral, distintas áreas. Y decidimos unirnos en el gremio porque sentíamos que ahí había un lugar que nos unía transversalmente y donde había un silencio, que no estaba acudiendo a este llamado del tema de la garantía de los derechos humanos, justicia, verdad, reparación y no repetición, nos convoca a todos. Estábamos ausentes en ese momento. Y también hemos hecho un recorrido histórico porque nos enteramos que habíamos sido la primera edición y que obviamente en dictadura también en el colegio hubo una experiencia al respecto. Y también de rescatar los hitos que nos convocan en ese ejercicio de memoria y de alguna manera convocar al gremio a ser parte, a sumarse. Para eso hicimos algunas actividades, les voy a mostrar. A propósito del Día del Patrimonio del año 2021, se hizo un encuentro con dos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de los años 80, Marcelo Zamudio, gracias, y Cecilia Toro, que actualmente colaboran en la comisión. Y además participó Carolín de la Unidad de Patrimonio del MinSal. Hicimos un material audiovisual, un video en la memoria de Felipe Campos Carrillo. Él fue estudiante de la carrera de kinesiología de la Universidad de Concepción y fue asesinado por carabineros días siguientes al golpe militar. Y este ejercicio, ¿cierto?, de memoria es también en relación a nuestra creencia como comisión de que es necesario
recordar, es necesario traer al presente para construir el futuro, como bien dijeron en las presentaciones anteriores, y también para convocar, ¿no? Que aquí también es un tema que nos afecta, que nos debería unir como comunidad. Y por último, en este ejercicio de instalar la idea de la memoria y el vínculo de la profesión con los derechos humanos, se sumó a los reconocimientos que entrega el Colegio de Kinesiólogos en la conmemoración anual del Día Nacional de la Kinesiología, el reconocimiento de Elena Pedraza. Elena Pedraza fue kinesióloga y luchadora por los derechos humanos en Chile. Ella trabajó junto a Elena Cafarena en el MEMCH y también militó en el Partido Comunista. Y el primer reconocimiento fue entregado este año a la colega Enriqueta Chañó Soto, fue entregado póstumo, ya que ella falleció en marzo de este año. Lo recibió su hija, quien está en la fotografía que pueden ver en la presentación. Y Enriqueta Chañó fue una de las sobrevivientes de la dictadura. Ella trabajó en la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde fue detenida en el año 73, vivió en el exilio y contribuyó junto con su trabajo en la profesión y trabajó en conjunto con Elena Pedraza. Entonces es también un reconocimiento a su amistad, a su desarrollo de estas dos mujeres que nosotros no conocíamos de la historia de la kinesiología y que gracias a esto podemos relevar. Actualmente nosotros nos planteamos como comisión el objetivo de visibilizar, y las actividades que les mostré son parte de ello, visibilizar y promover en la kinesiología el enfoque de derecho. Para aquello creemos que es necesario incidir en la formación, en la producción de conocimiento, en ámbitos como el desarrollo de habilidades clínico-asistenciales y sobre todo en la articulación con otros sectores u otros colegios. Felipe les va a contar algunas de las actividades que hemos hecho. Okay. Sí, ahí sí. Bueno, dentro de las acciones que pudimos colegiar entre la comisión con los integrantes, fueron algunas de las que estoy mostrando a continuación. Creemos que es muy importante poder hacer ruido, ¿cierto? O poder incidir en días que son efemérides, ¿cierto? Y que están instaladas por organizaciones como la OMS, organizaciones que conversan con las distintas materias en derechos humanos, como por ejemplo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Generalmente nuestras acciones son muy de la educación, de poder promover infografías, ¿cierto? En redes sociales para poder cautivar o llegar a las masas, sobre todo de nuestros profesionales, ya que encontramos que es ahí nuestra primera atención, ¿cierto? El poder convocar a nuestros compañeros y compañeras del colegio, kinesiólogos y kinesiólogas, para que se vayan interiorizando en estas materias. Otro tipo de acciones que hemos realizado en el mismo tenor, ¿cierto? Son, como por ejemplo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el tema de cómo también vamos acercándonos o aproximándonos a instalar el enfoque de género, comprendiendo que el fenómeno es bastante diverso y que hasta el día de hoy existe una gran brecha, por así decirlo, de cómo se debe abordar esta materia. Entonces, siempre en el marco de la educación, ¿cierto? Y de la difusión de estas actividades. Sin embargo, en el marco de los desafíos de la kinesiología, en el marco de la rehabilitación, yo creo que nos tenemos que situar desde dos ámbitos, ¿cierto? Uno, desde cómo nosotros comprendemos la rehabilitación, que es un tema que manejamos por formación propia, pero también, y como nos convocó Paula Godoy y Francisca Pese, hablar de la rehabilitación como un componente más de la reparación integral, ¿cierto? En el marco de la justicia transicional, y eso es un discurso no menor para un gremio y para una comisión de derechos humanos que está entendiendo la rehabilitación un poco más allá de las fronteras que hemos comprendido de cómo se ha configurado este concepto. Es un concepto muy profundo que a medida que vamos entendiéndolo, vamos engranando la posibilidad de cómo nos vamos acercando a esta materia. Porque dentro de los diagnósticos que nosotros hicimos como comisión, primero reconocemos que existía un distanciamiento con la materia de derechos humanos desde nuestra profesión.
Y como existe un distanciamiento, no queremos estar en esa distancia y es por eso que comprendemos que nuestra práctica profesional debe conversar con las otras prácticas que ya han tenido un territorio o ya han podido destacarse en el transcurso del marco profesional, ¿cierto? Como por ejemplo las asistentes sociales, los profesionales psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también queremos articularnos a esos procesos porque comprendemos que la magnitud del daño en las violaciones de derechos humanos son totalmente transversales y no tan solo a nivel físico o mental, sino también social. Y nosotros somos seres sociales y estamos en pro de trabajar con la comunidad. Sin embargo, también, y esto es una reflexión muy, muy interna, de que también sabemos que si bien nosotros como comisión pensamos en estas brechas, también tenemos un trabajo interno que hacer y eso es muy importante. No es menor cuando de repente publicamos esta infografía, todavía colegas aún se manifiestan en redes sociales incomprendiendo lo que uno quiere decir ahí. Hablar todavía de derechos humanos es hablar de comunismo, es hablar de izquierda, es hablar de etiquetas que hoy en día no nos permiten avanzar como gremios y como personas que abrazamos los derechos humanos. Cuando hablamos también de los desafíos de la comisión, ¿cierto? Entendemos que nos situamos frente a un problema de salud pública y eso es muy importante porque estamos abordando la violencia como un problema de salud pública, pero esta violencia se hace mucho más compleja, creemos nosotros, cuando hablamos de violencia institucional, porque viene por parte del Estado. Y lo más complejo es que no viene solamente de Fuerzas Armadas, de orden público, sino que también vienen de profesionales del área de la salud. Y cuando viene de profesionales de la salud, ahí sí que estamos tocando bajo. Y eso es una reflexión muy, muy de nuestra comisión, porque creemos que es un tema que sí tenemos que abordar como Comisión de Derechos Humanos y contagiar a las otras comisiones a esta crítica. Como proyección, entonces, ¿qué tenemos? Comprender la salud como un todo, donde podemos participar desde muchos puntos de vista, comprendiendo que no tan solo podemos aparecer o presentarnos en un momento de patología en sí, sino también desde el enfoque preventivo, desde la promoción, ¿cierto? Y que también es importante, y para poder cumplir estos desafíos, es la articulación gremial, articularnos con ustedes, los que están hoy en día presentes, para generar un discurso único, unificado, que podamos potenciar y robustecer nuestros trabajos. Y sobre todo, y esto es muy interesante, el ampliar las temáticas de trabajo, porque cuando observamos el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos, este nos abre un abanico de temáticas que conversan con nuestra profesión de una manera u otra. Y es ahí la importancia de destacar algunos temas, como por ejemplo la prevención de la tortura, personas mayores, ¿cierto?, género, medio ambiente, que es un tema que nos convoca. Hoy en día está en la mesa lo que está pasando con Puchucambí, Quinteros, ¿cierto? Y nos convoca de una manera u otra o nos interpela a que tengamos que decir algo. Entonces, creo que esas son las proyecciones, eso es lo que nuestra comisión está pensando, está reflexionando y las queríamos compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Sí. Dos cosas. Primero, bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas bien breve para que podamos conversar con Paula, con Francisca Pese, con Jaime Rebolledo y luego nos vamos a ir a un coffee break para contestar esta pregunta en una metodología participativa que va a estar a cargo de Trinidad Bruna y Álvaro Besoaín. Eso, muchas gracias. Francisca, Paula, pasen nomás, ¿sí? Pasen nomás. Sí. Primero que todo, darle las gracias por sus presentaciones, por la información que nos han entregado, por la... bueno, porque esto no es una materia que maneje y que no es parte de mi arsenal de conocimiento, de formación personal, profesional. No es un tema tampoco que me haya involucrado a mí nunca
desde lo personal, de las vivencias, de lo histórico, de lo familiar. Por el contrario, yo trabajé 24 años como funcionario del ejército, entonces como kinesiólogo, y por lo tanto tengo también una visión nutrida de perspectivas muy distintas respecto de los derechos humanos, la violencia de Estado, ¿cierto? Y la reparación. Me hace mucho sentido lo que hoy he escuchado de parte de ustedes y les agradezco enormemente la manera de entregar la información, porque para quienes no tenemos cultura en esta área fue muy fácil entender, fue muy fácil poder visualizar lo que ustedes querían decir y me siento muy nutrido de lo que hoy día ustedes han presentado. Desde la visión de kinesiólogo, no podemos alejarnos de la misión que tenemos respecto de la integración social. Nosotros siempre tenemos la mirada de cómo se irá a integrar a la sociedad este individuo que requiere de nuestra participación profesional, desde las etapas iniciales, desde la patología aguda, hasta cómo hacemos el switch con el traspaso a la comunidad. Y ahí me aparece esta como duda de cómo podríamos potenciar la integración social en materia de derechos humanos, en materia de reparación, desde la comunidad. Cómo la comunidad se puede hacer partícipe de una manera mucho más real, más tangible, porque los esfuerzos individuales son visibles. Cuando yo saco a caminar a un paciente por la calle, lo saco del gimnasio y lo saco a caminar por la calle porque quiero que se integre a las actividades y lo hago subir y bajar escaleras y lo hago pasar por calles rotas porque son las que se va a encontrar después. Pero cómo la comunidad, como esto tan etéreo, tan difícil de definir, se puede hacer cargo de estos procesos de reparación en derechos humanos, ¿a quién le corresponde? Tengo tantas dudas, no sé, no puedo hacer una pregunta porque me aparecen cada vez más dudas. Porque yo también he vivido como presidente del Colegio de Kinesiólogos lo que señala Felipe, y perdonen que me extienda tanto, la incomprensión de parte de la comunidad respecto de qué son los derechos humanos, reconocimiento. O sea, a mí me han insultado también, ¿ah? Me han dicho que he politizado el Colegio de Kinesiólogos y me han empuntado contra el dedo y yo me he mantenido firme porque yo soy convencido que los derechos humanos no son parte de nadie, no le pertenecen a nadie, nos pertenecen a todos. Por ahí va la pregunta, no sé si logro explicarla. Gracias. Me tiraron para acá la pelota. Mira, yo como primera cosa creo que hay que considerar a la comunidad completa impactada, ¿ya? No solo a las personas que simpatizan políticamente con las víctimas o los sobrevivientes, ¿sí? El daño se produce en el tejido social completo, porque la forma de relacionarse las personas, ¿no?, en los espacios públicos se modifica producto de este conflicto, ¿sí? Y está ahí, yo lo vi, pero tan claramente después del 18 de octubre, los que se consideran de izquierda o lo que se asocia con la izquierda, porque ya además los procesos sociales tienen algo de cíclico, pero es como entre comillas, es como una espiral en realidad, porque se dan ciertos ciclos, pero no se vuelve exactamente al mismo lugar, porque esto se combina, ¿no?, con el contexto y los tiempos van cambiando. Entonces, las izquierdas de hoy no son las de los años 70, digamos, ¿no? Y la derecha tampoco, también ha cambiado, ¿sí? Pero está como esa misma lógica, ¿no?, de estos dos lados
que tienen cosmovisiones distintas y que hay una fractura ahí que en algún momento no existió y que se podía discutir en familia de política y se podía inclusive acaloradamente hablar de estas diferencias, pero nadie se le ocurría cortar relaciones con la familia por estas diferencias, porque se entendía que eran parte de la vida, ¿sí? Pero después de la dictadura, que es lo que yo más conozco, y me cuentan también las generaciones que me anteceden, eso cambió, ¿ya? Si bien el conflicto no era nuevo, la demanda por los derechos sociales es histórica, digamos, ¿no? Y ha existido siempre, pero algo cambió ahí, ¿no? Y nos encontramos en un escenario donde están estas frases que se repiten y se repiten, ¿no? De política y de religión no hay que hablar, no nos peleemos por política. Entonces, en relación a tu consulta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar, como primera cosa. O sea, si no lo hablamos, no vamos a avanzar, ¿sí? Y hay distintos estudios, además hechos en Chile. Para los que no son tan jóvenes, se pueden acordar, ¿no?, de la mesa de diálogo y de conceptos que vinieron inmediatamente asociados a la Comisión Rettig, ¿no?, como verdad y reconciliación, y se habló mucho de la reconciliación, del perdón y la reconciliación, y esos términos se dejaron de usar porque además generaban mucha polémica, ¿no? Pero tiene un poco que ver con esto, cómo de alguna manera entonces nosotros logramos convivir con nuestras diferencias, aceptándonos, pero también no aguantándonos o tolerándonos, sino que comprendiendo que somos distintos, que podemos discutir, podemos tener grandes diferencias, pero tenemos que convivir y coexistir, ¿sí? Y eso se resuelve hablando. Ahora, metodologías hay, o sea, los espacios públicos se tienen que usar, las juntas de vecinos, los grupos de salud, no sé cómo se llaman, Paula, los de los consultorios, sí, hay grupos, claro, en la salud comunitaria se hacen grupos también de salud, los colegios, ya que no es dar clases de derechos humanos, sino que más bien promover, digamos, el diálogo, y eso requiere de que ambos sectores logren empatizar el uno con el otro, y ese es el trabajo complejo. Porque la gente de derecha también sufrió la dictadura de una manera profundamente distinta, sin duda, ¿no? No hay trauma psicosocial, no hay tortura, no hay nada de eso. Pero sí hay efectos sobre ese grupo, digamos, en su forma de ver la vida y las relaciones interpersonales y las relaciones también en la comunidad. En ese sentido hay efectos, ¿no? Entonces, cómo estos grupos se acercan, se logra la empatía. Hay estudios, de verdad, hay un par de estudios Fondesit en relación a ese campo de la psicología social, de cómo se podría producir, digamos, ese acercamiento. Una de las líneas que se ha como logrado delinear es que para promover esta empatía y avanzar en esto del perdón por un lado y de la reconciliación por el otro, puede ser útil, y esto se puede hacer en la escuela, poniendo sobre la mesa y reforzando de manera permanente categorías que ambos grupos, por ejemplo, tienen en común, ¿sí? Y que están por sobre estas diferencias, ¿no? Y desde ahí se puede empezar a reconstruir la trama. Pero concretamente lo que hay que hacer es usar los espacios públicos y hablar de esto. Si nos seguimos quedando callados, va a quedar debajo de la alfombra para siempre. Solo complementar a lo que dice Francisca, que si reconocemos el fenómeno, el conflicto, lo que está a la base, desde ahí, y por tanto estamos en un escenario que tenemos que reconstruir nuestras relaciones sociales, ya a través del diálogo, mirando todo lo que nos plantea Francisca, y yo complementar también que la institucionalidad de Estado aquí tiene también una gran tarea y una gran responsabilidad de cómo va facilitando que se den estos procesos de conversación, de diálogo, de intercambios de experiencias, y cómo va facilitando también que estas evidencias y estas metodologías disponibles puedan efectivamente estar a disposición de estos procesos de reconstrucción. Y adicionalmente a ello, el origen también tenemos un tema que pasa con el ejercicio del derecho,
de los derechos y cómo también desde el Estado, desde la función que le corresponde a los poderes del Estado, además de generar estas facilidades para este diálogo de reconstrucción social, ya en relación a una historia que sabemos que nos divide y nos tensiona y que hay afectación, ya también cómo va asegurando y consagrando en el avance y en la evolución que como sociedad tenemos respecto de todos los derechos sociales, que en definitiva es también ahí donde se genera la pugna, el conflicto y la tensión. Igual quiero complementar. Lo que pasa es que creo que de lo que estamos conversando y entendiendo que el diálogo es como un pilar base para poder comprender cómo hoy en día podemos avanzar en estas materias, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de los días del estallido social fue eso mismo, que la gente salió a dialogar, se reagrupó en las plazas, se reagrupó en las calles, y eso fue, yo creo, una sintomatología social de algo que no estaba ocurriendo durante los años anteriores. Entonces, ese despertar de querer dialogar, de poder consensuar y poder generar estos cabildos abiertos, participativos, es parte de, yo creo, de hacia dónde la sociedad ha ido comprendiendo el camino que debemos hoy en día transitar. Y es ahí, yo creo que son síntomas, creo yo, o soy testigo de haber visto eso, y es parte quizás de cómo esta sociedad hoy en día se está transformando y está generando mayor participación, y es ahí también todos los procesos activos que hoy en día tiene la sociedad. Eso. Yo solo redondear un poco la idea de Felipe, porque lo que observamos después del estallido fue la necesidad de diálogo, pero dentro de cada grupo, ¿sí? En el endogrupo, y no entre el endogrupo y el exogrupo, que es lo que hay que promover, digamos, ¿no? O sea, en resumen y dicho en coloquial, digamos, entre las izquierdas y las derechas, digamos, ¿no? Y la gente que se identifica, digamos, ¿no? con cada uno de esos dos grupos, ¿sí? Y ese es el diálogo que hay que promover, que es muy complejo, ¿sí? Y por eso tiene mucha razón la Paula en que ahí el Estado tiene una gran responsabilidad, porque además reforzó, ¿no? Con las violaciones graves a los derechos humanos, reforzó y profundizó ese quiebre y esas diferencias y las transformó en diferencias irreconciliables. Y eso lo vimos en la convención todo el tiempo, ¿sí? O sea, a pesar del proceso de participación que demandó la ciudadanía posrevuelta, está el quiebre intacto y se radicalizó inclusive posrevuelta, aparece de manera súper radicalizada. Creímos que eso había cambiado con el tiempo y no, está ahí. Por eso yo lo sostengo, que aquí hay algo más que hacer, digamos, si no, cada 50 años va a ir pasando esto. Bueno, por lo menos Salazar así lo establece. Por ahí hay... Joaquín nos puede ayudar, gracias. Solo quería acotar algo. Ahora viene un coffee break, entonces vamos a poder dialogar de uno a uno, y después viene una instancia participativa, entonces para poder cerrar ahora y luego ya vamos al coffee break. Bien, gracias. Muchas gracias y buenos días, y agradecer las ponencias que, bueno, fueron muy interesantes. Bueno, me presento, soy Carlos Tudillo, soy administrador público, cientista político, soy parte del gabinete de la senadora Fabiola Campillay, quien se excusa no poder asistir a esta charla, a este seminario. Tuvo compromiso médico y también tenía un compromiso con una radio comunitaria. Se excusa, pero también le hacemos llegar por parte de ella el más afectuoso saludo y cariño. Bueno, yo quería comentarle que a raíz de sus ponencias, recordé mucho cómo se inaugura este proceso político de los 90 en adelante, que bueno, se denomina por los politólogos, lo han denominado como la transición a la democracia, incluso algunos son más avesados y lo denominan un periodo de postdictadura, que se inaugura con esta frase de Patricio Aylwin de la justicia en la medida de lo posible, que incluso fue, yo considero que menos de lo posible, porque a 40 años, recién la semana pasada, hubo justicia, una justicia inoportuna en el caso de los campesinos de Paine.
Y también lo digo porque, bueno, el ministro de don Patricio Aylwin, Enrique Correa, señaló directamente a Carmen Gloria que solamente iban a haber justicia en 3 casos emblemáticos, como era el de Orlando Letelier, Carmelo Soria y otro más. De los otros casos olvidaremos de la justicia. Y también eso me hace reflexionar que también hubo una reparación en la medida de lo posible. Porque yo en la reparación le entiendo la capacidad que tiene el Estado de restituir la dignidad a las personas. Y eso va más allá también de la salud, que bueno, incluye la salud, la vivienda, la educación, pero también la justicia. Si no hay justicia, y también así lo entendemos los sobrevivientes, bueno, yo soy sobreviviente, a mí me dispararon el 20 de octubre los militares con un fusil de guerra, y los sobrevivientes entendemos que la reparación no solamente nos entreguen un bono, una atención médica, etcétera, sino que lo que aspiramos los sobrevivientes son nuestro deseo por justicia. Si no hay justicia, no hay reparación. Por eso yo pienso que hubo también una reparación en la medida de lo posible, ¿ya? Pero si bien hubo una reparación en la medida de lo posible, se avanzó harto en reparación. Y esa es la experiencia del programa PRICE, que como bien mencionaron ustedes, es un programa de referencia mundial en política pública. Y esa era como mi pregunta, ¿a qué se debe esta diferencia? Ya hay un proceso político de injusticia, que fue difícil acceder a la reparación, pero hay un programa, una política pública que es referencia mundial. Esa es mi pregunta. Voy a dar paso aquí a mi compañero también, que es del equipo de la senadora. Hola, muchas gracias. Pedro Carrasco, también del equipo de la senadora Campillay. Me toca complementar la pregunta de Carlos, porque iba en el mismo sentido. Sobre si, bueno, a lo ya dicho por Carlos, si concretamente han estudiado lo que señala él, el tema de la justicia, como parte de la reparación integral dentro del PRICE. Y también complementarlo con lo que se señalaba con el trabajo de la comunidad. ¿Hasta qué punto el trabajo de la comunidad es algo que no pueda chocar con esto, con la falta de justicia, con la impunidad? Porque por más que conversemos muchas veces, por más que tratemos de socializar el tema de las violaciones de los derechos humanos, la verdad, la reconciliación, sin esa justicia, sin los fallos, si es que aquí el poder del Estado que es el que tiene el deber de sancionar a los violadores de derechos humanos, puede producirse, hasta qué punto se produce como una, no sé cómo señalarlo, como una disociación, como una doble sociedad, donde por una parte estamos como los convencidos morales, éticos, y por otro lado está el poder, el ejercicio del poder del Estado que se mantiene, antes como violadores de derechos humanos y ahora imponiendo la impunidad. Eso. Ya, hoy son varias cosas y si pierdo el hilo, ténganme paciencia porque tuve COVID hace poco y tengo esa cosa como del nublamiento cognitivo, ¿verdad? Se me va la onda. Varias cosas. En relación a la justicia, a partir de atrás para adelante. Los estudios victimológicos en población de trauma grave, ¿ya? Y ahí me salgo de la violencia política y no solo por violencia política, se incluyen, digamos, en esos estudios de victimización otros delitos violentos y graves, ¿ya? Aparece entre las necesidades que manifiestan las víctimas. El acceso a la justicia no está en primer lugar, está como en cuarto o quinto lugar, ya, de las necesidades. Y la que aparece primera es la necesidad de recuperar el bienestar psicológico. Entonces, nosotros desde la victimología creemos o tendemos a creer que la necesidad de justicia se asocia al bienestar psicológico, ¿ya? Entonces, se busca el bienestar psicológico a través de la justicia. ¿Y qué dice mi experiencia? En Chile, que somos súper leguleyos, en general le damos un gran valor
a la acción de la justicia y a la verdad jurídica, porque en la lógica de la verdad, esa no es la única verdad. Entonces uno puede establecer la verdad jurídica, pero también se puede establecer una verdad colectiva y también se ha establecido una verdad a través de los informes de verdad, con todas las falencias que puedan haber tenido. Entonces hay varias verdades, ¿ya? Esa es una sola. Les voy a poner un ejemplo, un caso de femicidio, ¿ya? Que es el que se me viene a la cabeza. Se condena, se establece el mejor de los escenarios en el proceso judicial, ¿sí? Se condena al hechor del femicidio y se le condena a 20 años de prisión. Por primera vez en nuestro país se establecía una condena tan alta para un femicida. Por lo tanto, los abogados estaban felices, lo consideraban un triunfo, ¿sí? Y salen muy contentos de la sala cuando leen la condena, la sentencia condenatoria. Y a la salida estaba la familia y se encuentran con la familia de la mujer asesinada llorando. Entonces uno de los abogados que me contó esto me dijo, yo creí que estaban llorando de alegría y también esa cosa como que no es alegría en el fondo, sino que es como ese como descarga que viene, ¿no? Después de como conseguir algo, ¿no? De como que viene ese relajo y qué sé yo. Pensó este abogado, pero se acercó, ¿no? A preguntar que cómo estaban, que qué es lo que les pasaba y qué sé yo. Y la familia responde, es que 20 años es muy poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto y ejemplificar con esto? La justicia es parte de la reparación, pero no resuelve el problema y yo creo que nosotros, es súper importante avanzar en verdad y justicia, pero yo creo que nosotros le ponemos como, tenemos una expectativa respecto de ese resultado mayor del que él realmente produce. No necesariamente produce bienestar psicológico per se. Eso después hay que hacer toda una elaboración y todo un trabajo posterior, porque la verdad es que la pérdida es tan grave que aunque tú metas a la persona preso toda la vida, la pérdida está ahí igual, ¿sí? Entonces, de hecho hay personas que dicen, y le dicen al presidente cuando estaba en campaña para el balotaje, se acerca el padre de una niña asesinada y dice, al tipo le dieron, está preso, dijo, está preso, tiene cadena perpetua, ¿y eso de a qué me sirve a mí? Había conseguido la justicia, sin embargo sentía el malestar igual, por eso decía, ¿no? ¿De qué me sirve a mí? Entonces no había habido ahí reparación, y eso es algo que le falta a la justicia todo el tiempo y que solo tiene este grupo, el grupo del PRICE, y no lo tienen las víctimas de otros delitos graves, la garantía de la rehabilitación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el programa es inédito en el mundo? Porque no hay ningún otro así, y otros países lo han hecho de manera distinta. Con los sobrevivientes de la guerra, por ejemplo, se atienden en programas en el Estado, digamos, en los servicios de salud generales. No existe un programa. Y también ahí hay todo un análisis que hacer de qué es mejor. Si que estén integrados, digamos, como cualquier otra persona a la atención y a la prestación en salud o este programa especializado. Es una pregunta que está abierta. ¿No sería mejor que los especialistas estuvieran en los lugares estratégicos, pero que las personas no tuvieran que necesariamente asistir a un programa de víctimas? Porque en México se cerraron los centros de atención a víctimas porque producían mucha estigmatización. Entonces es algo que es como largo de discutir, ¿no? Y de conversar. Pero es una experiencia inédita y yo rescato mucho toda la información que se puede generar en relación a las características de este grupo y sus necesidades para realizar y desarrollar política pública en materia de salud. ¿Mm? Eso es algo que tenemos nosotros y que no tienen esa posibilidad los otros países porque están los usuarios y las usuarias repartidos, digamos, ¿no? en los servicios como un ciudadano o ciudadana más.
Para complementar, y a propósito del interrogante que nos plantea la Francisca de lo que está pasando en nuestros países y que esta experiencia de programa PRAI sea única en el mundo, nosotros desde el programa PRAI hace un año que estamos impulsando formalmente una actualización, una evaluación del programa. ¿Ya? Aquí el estado del programa hoy día se encuentra que yo alarmo. ¿Por qué? Porque tenemos un programa que tiene un marco legal y normativo que data del año, lo más cercano a este año que uno encuentra en este lugar legal y normativo del año 2006. ¿Ya? Hemos hecho un ejercicio a nivel nacional donde todos los equipos PRAI han sido partícipes en conjunto con las organizaciones y personas que se vinculan con el programa, y hemos ido trabajando y problematizando y haciéndonos preguntas en torno a la existencia del programa, cuál es el estado actual del programa y qué es lo que requiere el programa para avanzar. ¿Ya? Muchas de las cosas que aquí están planteadas son parte del análisis que hoy día nosotros como programa a nivel nacional tenemos. También nos hacemos estas preguntas. ¿Ya? También reconociendo la importancia de la existencia del programa, el valor que tiene y cómo podemos cuidar este valor que tiene por, como aquí se ha dicho, los buenos aciertos que ha tenido el programa. Sin embargo, con letra mayúscula, las preguntas las que nos hace la Francisca en relación a otras experiencias mundiales son fundamentales, porque también nos encontramos con los desaciertos. Cuidado, porque tiende a meterse debajo de una alfombra. Entonces estamos frente a una estructura de Estado, un sistema público, donde el mismo sistema, el mismo Estado, nos mira y nos dice, ¿y esto? ¿Yo tengo responsabilidad sobre esto? Entonces, ¿cómo concebimos también la existencia de estos programas y cuál es el lugar que le damos? ¿Ya? Eso es importante. Y yo creo que la experiencia también nos dice la importancia de que la totalidad de las personas que nos vinculamos desde salud, desde vivienda, desde educación, desde cultura, desde medio ambiente, que tenemos algo que hacer o decir, desde justicia, que tenemos que hacer algo o decir en relación al tratamiento, al abordaje, las estrategias que se están definiendo en relación a las violaciones a derechos humanos, debemos poner todos estos lugares, todo esto en el lugar que corresponde y no meterlo bajo la alfombra. Eso es lo primero. Lo segundo, preguntas válidas, que nos las hemos preguntado dentro del sistema y que van encontrando algunas respuestas que se ponen a disposición de la reflexión, que eso es importante. Segundo, tenemos que mirar nuestra historia. El ejercicio que hacían las ONG en dictadura, en la atención, en el acompañamiento de las personas que estaban a través de sus militancias políticas, organizaciones sociales, territoriales, juntas de vecinos, en un ejercicio de lucha contra la dictadura. Ahí tenemos un origen también. Esto no parte el 10 de marzo de 1990. ¿Ya? Es más, parte con una experiencia previa, con un saber previo, con personas que se dispusieron y se pusieron a disposición de este Estado, que sí, tal como dice Carlos, venía con esta carga de la frase de la medida de lo posible. Y que ya en el día a día nos íbamos dando cuenta cómo esta frase iba cada vez tensionando. Y a propósito de su pregunta, ¿cómo trabajamos y dialogamos cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones como esta? A estas frases, ¿cómo avanzamos en este diálogo? Y lo otro, aún escuchando esta experiencia, este caso que nos trae Francisca frente a un hecho grave donde está la persona presa, y sin embargo, yo creo que, y sin embargo nos tensiona, yendo un poco a escucharnos en la experiencia y lo que aquí se ha señalado, para alcanzar el objetivo, para alcanzar el estándar, para alcanzar escuchar a las personas diciendo sí. Hoy día siento que el Estado y el conjunto de sus acciones, hoy día a mí me da una seguridad y una tranquilidad desde el lugar que estemos en la sociedad, desde lo comunitario, desde la experiencia individual, desde la experiencia territorial. ¿Ya? Sin duda, lo que tenga que hacer desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito del medio ambiente, la sumatoria de esas acciones individuales es lo que nos permite decir, bueno, ¿cuánto
efectivamente estamos alcanzando a lo que nos convoca la materia de reparación integral. ¿Ya? Eso. Y para eso tenemos que tener una estructura de Estado que facilite. Y cierro con el ejemplo. Hoy día, en la actualidad, en la población PRAI, con las personas que tenemos que trabajar, estamos viviendo algo que es tremendamente terrible para las personas. Personas calificadas por Ley Valech, donde sabemos que frente a ese evento tenemos una ausencia desde el Estado de poder proveer, a diferencia de las personas RETIC, víctimas ejecutadas o desaparecidas, de proveer apoyo jurídico, ¿ya? Hoy día ellos están emprendiendo sus demandas civiles en contra del Estado, bajo su legítimo derecho. El tribunal, un poder del Estado, personas calificadas, donde el Poder Ejecutivo les reconoce la experiencia de la tortura y de la prisión política, y tenemos otro poder del Estado que en este proceso judicial les está diciendo, pruébeme la experiencia. Y los equipos PRAI, además del ejercicio de entrega de prestaciones que se hace específico, tenemos que ir sumando, porque se nos convoca a hacer informes clínicos para probar un daño que está reconocido. Y eso es una locura a propósito de la justicia. Entonces, ¿qué hacemos como Estado frente a esta realidad que tenemos hoy día? Cuando lo que tiene hoy día el PRAIS es, para poder dar respuesta en materia de justicia, porque es importante para los procesos reparatorios, pero tenemos tremendos hoyos en otros lugares. Oye, solo reforzar que no es que yo diga que la justicia crea que no importa, es que no es suficiente, digamos, ¿no? Y solo una cosa corta en relación a los equipos que trabajaron en la rehabilitación, en la asistencia a las víctimas durante la dictadura, porque si bien el estándar que está en el tratado es el que planteó la Paula, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos dice otra cosa y nos lleva un poco más allá en materia de reparación. Y dice que, en síntesis, porque no lo voy a decir en legulés, porque no me lo sé de memoria, en síntesis, las personas sobrevivientes o las víctimas tienen derecho a decidir y no pueden ser obligadas a ser tratadas en el Estado. Y eso es algo que hay que atender ahora, ¿ya? Porque, sobre todo cuando hablamos de trauma reciente, ¿sí? El PRAIS se creó el año 90, 91 y ya habían pasado 17 años de dictadura. Entonces había pasado harto agua bajo el puente y las características entonces de los sobrevivientes y las sobrevivientes eran distintos a lo que nos enfrentamos ahora, como a ti, Carlos, en relación a lo que ha pasado. Y nos vamos a encontrar con muchas personas que como esto pasó hace tan poco, no van a querer hablar en una comisión de verdad, no van a querer judicializar y menos van a ir a querer hacerse un tratamiento psicológico, por ejemplo, y contar su experiencia en un hospital público, ¿sí? Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de eso y tiene que ofrecer alternativas, ¿ya? El Estado de Chile lo hizo y ponía recursos a los organismos de derechos humanos de la dictadura hasta el gobierno de Piñera I, que post-terremoto les quitó ese financiamiento, ¿ya? Y muchos de esos organismos hoy sostienen a muchas de las víctimas del estallido. Ojo con eso. Así es, eso es muy importante lo que está diciendo la Francisca, porque efectivamente es ese ejercicio el que hoy día ha permitido que personas se sientan atendidas y acompañadas en lugares seguros. Y lo otro, que es la deuda que también tenemos como Estado. O sea, tenemos un ejercicio de 30 años que se ha hecho desde la medida de lo posible, que se ha hecho con permanentes omisiones, con permanentes maltratos, con permanentes también formas de violencia. Entonces también tenemos que hacer un ejercicio como Estado. Yo soy una funcionaria pública y ya que hablo desde el corazón, de verdad que me encantaría encontrar un ejercicio público donde digamos ya, donde como Estado también, como institucionalidad, hemos pedido disculpas en aquellos desaciertos, porque teniendo la experiencia y habiéndolos visto, seguimos cometiendo algunos errores que ya los conocemos. Entonces, el desafío es tremendo, porque estamos frente a un trauma complejo.
Muchas gracias a Paula y a Francisca por habernos dado esta visión en el año de hoy, 2022, y para que podamos luego poder responder entre todos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la rehabilitación apoyar los procesos de reparación de personas víctimas de violaciones de derechos humanos? Y bueno, los dejamos invitadas al coffee break, por favor. Muchas gracias.